Televidentes, bienvenidos a este nuevo espacio, Sentir con la Iglesia, en el cual estaremos aprendiendo sobre las creencias y sobre toda esta parte social, cultural y doctrinal de la Iglesia Católica. Un agradecimiento muy especial por sintonizarnos a todos ustedes allá en casa o los que nos siguen a través de las redes sociales. Y hoy me encuentro con dos invitados muy especiales. Uno de ellos, pues, que es el creador de esta idea, Sentir con la Iglesia, que es el Padre Jesús Antonio Agudelo, y el Padre Norberto Gallego, que es el párroco de la parroquia del municipio de Jardín. Padre Jesús Antonio, bienvenido a este nuevo espacio del canal comunitario Antena 4 y contémosle a la comunidad de dónde nace esta idea que es suya de Sentir con la Iglesia, un programa de televisión. Cuéntenos de dónde surge esta idea. Primero que todo, entonces, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Antena 4. De verdad que es para nosotros, los sacerdotes, una alegría poder comunicarnos con ustedes a través de estos medios de comunicación. De una vez, agradecimientos muy sinceros al canal Antena 4 por proporcionarnos este servicio de poder llegar a toda la comunidad con temas tan interesantes sobre nuestra fe, la vida cristiana y la Iglesia. La idea nace de una necesidad que tenemos hoy todos los católicos y todas las personas inquietas por su salvación, por su religión, por su manera de ser. Pensar muy bien en este tiempo, ¿qué es la Iglesia? Si todavía la Iglesia existe o no. ¿Qué papel tiene la Iglesia? Y nosotros como Iglesia, ¿qué somos? Preguntarnos hoy si somos Iglesia. ¿Qué nos dice hoy la Iglesia? Es un interrogante muy serio. Y por eso este espacio tiene como finalidad llevar a ustedes conocimientos, aclarar muchas inquietudes, escuchar también a la gente sobre lo que opina hoy sobre la Iglesia, para que como Iglesia llevemos una vida auténticamente cristiana, como lo enseñó Jesucristo. Por eso este espacio se va a llamar Sentir con la Iglesia. Es un pensamiento que configuró la vida de un gran hombre en América Latina, el señor arzobispo Óscar Romero, arzobispo del Salvador, que murió mártir celebrando la Santa Misa. Fue fusilado en plena celebración. Este hombre ha dado un gran testimonio en América Latina. Fue beatificado y canonizado por el Papa Francisco y hoy lo vemos en honor de los altares como un modelo de apóstol, un modelo de iglesia. Y por eso cogimos este lema de su escudo, pensar con la Iglesia. Hay dos palabras que sería como el contenido de este espacio. Preguntarnos qué es la Iglesia, de dónde viene esa palabra, qué significa esa palabra, qué somos nosotros o quiénes somos cuando nos dicen que somos Iglesia, qué nos quieren decir con esto. Porque hoy la Iglesia, en pleno siglo XXI, en esta circunstancia histórica en que está el mundo, tenemos que comprender muy claro qué significa pensar con la Iglesia, qué es lo que la Iglesia piensa para que nosotros como Iglesia estemos en consonancia con ella. Vamos entonces ahora a escuchar al Padre Norberto, que él nos va a dar una
idea clara, sencilla, de lo que es la iglesia para empezar propiamente, porque es un programa en que cada día vamos a conocer más el sentido de la iglesia, sobre todo su pensamiento. Así es, padre, usted nos va dando en esa introducción como las reflexiones que vamos a ir tratando no solo en este, sino en los siguientes programas, porque la idea es tener varios para poder conversar, porque son temas que seguramente nos van a dar para conversar bastante rato, para dialogar. Entonces sí, claro, démosle la palabra al padre Norberto para que él nos cuente qué es la iglesia, padre. Contémosle a los televidentes que muchas veces nos preguntamos y que muchas veces tenemos la idea de que la iglesia es como el tal, la estructura física, pero ¿qué es en realidad la iglesia? Muy buena tarde para todos los del canal y a toda la teleaudiencia que en este momento está compartiendo con nosotros el inicio de este programa, Sentir con la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Esto tendríamos que remontarnos a dos culturas, la cultura hebrea y remontarnos nosotros a la cultura griega. En la cultura hebrea, una palabra en hebreo, kahal. La kahal era la convocación de personas a una reunión. Convocar a una reunión. Y esa convocación en un primer momento no era estrictamente religiosa. Se convocaban personas para hablar de política, para hablar de temas que interesaban a la comunidad en ese momento. Entonces, ese primer sentido fundamental es congregar un grupo de personas. Pero, ¿qué pasó después? Ya con la cultura religiosa y con los textos del Antiguo Testamento, es Dios el que convoca a toda persona, los convoca para la salvación. Dios que convoca a toda la humanidad, a todo hombre, a toda mujer, convocados para que escuchen su palabra, convocados para que puedan entonces salvarse. Entonces, la kahal, que era reunión de personas para una cuestión meramente política o de temas del momento, ya es Dios el que convoca, Dios el que extiende la invitación y ya entonces esa convocación, todas las personas adquiere ese sentido de ser convocados por Dios. Luego viene ya en el idioma, el griego, allá viene la palabra eclesía, que es igualmente con ese sentido, toda una comunidad convocada por Dios para la salvación. Entonces es una convocación para todos. Y de ahí viene católica. Católica es universal. Y Dios extendió la invitación a toda persona, a todo género humano, a la salvación. Y entonces ya esa kahal y luego en griego la eclesía, la convocación por Dios a todo el género humano es la iglesia universal, la convocación que hace Dios. Entonces fijémonos que iglesia es eso, llamados por Dios a que escuchemos su palabra, a que acojamos la salvación. Y ahí entonces, de paso, el nombre católico. Hemos dicho que es para todos. Ese es como fundamentalmente ese sentido. Si el Padre Jesús Antonio tiene algo que de pronto aclarar de este sentido de iglesia, la convocación, ya desde el sentido hebreo y luego también pues en este sentido griego.
Muy bien, así es. Es la convocatoria de Dios para que todos los hombres se salven. Con esto quiere explicar el Padre que en Dios existe la voluntad salvífica. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Dios no creó el hombre para condenarlo, para dejarlo solo. Cuando Dios pensó en crear al hombre, pensó fue salvarlo. Y salvarlo en comunidad. Cuando Cristo funda la iglesia que le encargó su Padre, fundó la comunidad de la iglesia para que todos los hombres se salven. Por eso la iglesia es la convocatoria, como decía el Padre, el llamado a que nos salvemos todos. Y esa salvación es la misión de la iglesia. Es el fin de la iglesia, que todos los hombres se salven. Esa pertenencia a la iglesia, ese deseo de sentir la iglesia, de pensar como piensa la iglesia, de seguir la iglesia, es la respuesta a ese llamado de Dios que nosotros la hacemos por medio de la pertenencia a la iglesia. Padre, es aquí entonces donde me surge una pregunta, porque hablamos de que es esa invitación a la salvación, pero muchos también se podrían estar preguntando qué es la salvación y quiénes son los que conforman la iglesia o conformamos la iglesia. ¿Quiénes conformamos la iglesia? Los que aceptamos el llamado de Dios a que vivamos según su voluntad. O sea, en el fin último, toda persona que abre su corazón a la salvación, que abre su corazón a Dios, ese es iglesia. El que deja entrar en su vida la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, ese es iglesia, porque está respondiendo a la llamada que Dios le hace, que viva según su voluntad. Entonces, por eso todos somos iglesia, y que entendamos que Iglesia Católica no es como un grupito, una institución que se llama así, es el sentido etimológico. Católica es todos estamos llamados a la salvación. Hay mucho para debatir o para hablar o para conversar, porque hay muchos grupos que se dicen iglesia. Es que todos, absolutamente todos somos iglesia, y todos somos iglesia católica. Es decir, Padre, que en ningún momento uno perdería la calidad de miembro de la iglesia, o qué nos llevaría, por decir, a perder esa calidad como miembros. Perderíamos la calidad, digamos, de ser parte de la iglesia si cerramos el corazón a la llamada de Dios. Y perderíamos también ser iglesia rechazando el mensaje de la iglesia. Perderíamos la calidad de ser iglesia, el no pensar, el no sentir lo que siente la iglesia. Porque la iglesia, cuando decimos el sentir de la iglesia, es el sentir del hombre de hoy. Y la iglesia ilumina. La iglesia enseña y conduce a los hombres según el evangelio. El que piensa según el evangelio está en la iglesia. Es la iglesia. Separarse del evangelio, negar el evangelio, es negar la iglesia. Sobre esto habría también mucho que decir, pero sobre todo quedémonos con esto, ¿sí? Es la iglesia todo aquel que ha aceptado el llamado de Dios, el que acepta su mensaje. Es iglesia aquel que siente con la iglesia,
que sigue la iglesia, escucha la iglesia, obedece la iglesia. Claro, es aquí donde también me surge una pregunta que me recuerda a una discusión previa al programa que teníamos padre, usted y yo, y en este momento estamos hablando de mensaje, pero hay quienes consideran que la iglesia o el mensaje que transmite la iglesia es una ideología, pero usted nos establecía una diferencia entre ideología y el mensaje de la iglesia. Contémosle a los televidentes cuál es esa diferencia. El mensaje de la iglesia es un mensaje de Dios para todos los convocados, para los hombres y mujeres de buena voluntad. Una ideología es un pensamiento de un momento, de una época, de una persona, como tantas cosas, ideologías hoy, ideologías políticas. Ideologías que según el momento tienen su importancia, según el momento tienen su validez y cambian las épocas y pierden sentido, pierden el objetivo, tantas cosas en las ideologías, mientras que en el mensaje de Dios es siempre válido, siempre actual, nunca cambia, nunca pasa. Entonces ahí hay una gran diferencia que puedo aportar y que el Padre puede aportar otras. Hay también una gran diferencia. La ideología, lo decía el Padre, es de los hombres, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus creencias. Y la ideología, siempre aquel que la quiere implantar, llega un momento en que se vuelve un autoritarismo. Por ejemplo, una ideología política es un partido, es una persona que quiere imponer su manera de pensar, su ideología. Vea un caso claro, el comunismo, ¿cierto? El comunismo tiene sus principios, entre ellos no hay propiedad privada, el bien para todos, etcétera, etcétera. Pero eso en la realidad no se puede. Imponer esa ideología significa un gobierno imperialista que la pone a la fuerza. Y cuando una ideología se impone a la fuerza, entonces se va creando una división, porque no todo mundo va a aceptar esa ideología. Y entonces viene la división. Lo primero que hacen las ideologías es dividir la opinión, dividir los pueblos. Y entonces vienen todas las consecuencias, como vemos, por ejemplo, en el comunismo. ¿Qué país ha progresado con el comunismo? ¿Qué país ha avanzado en el comunismo? Llega un momento en que se acaba. ¿Por qué? Porque esa ideología se quiere imponer. Esa ideología quiere ser como el fin del gobierno, del mandato. Y entonces se acaba, llega un momento en que se va acabando y se va debilitando. Seguro entonces lo que entiendo, y ustedes me corregirán si no es así, que el mensaje de la iglesia es una invitación, más no una imposición. Está bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, antes también previo al programa, hablábamos, el padre me comentaba algo muy interesante y creo que era el Papa Francisco, el que invitaba a los pastores, a los sacerdotes de la Iglesia Católica a untarse de ovejas. Algo así me mencionaba el padre y me parecía un poquito como gracioso, pero en realidad es un mensaje más profundo. Yo quiero que ahondemos ahí. ¿Qué es untarse de ovejas? Sí, sabemos los pensamientos del Papa Francisco. ¿Qué pensamientos? Volver la mirada a la iglesia para que desde dentro reflexionemos, para que desde dentro tomemos correctivos, que también somos humanos y cometemos fallas. La iglesia, el Papa, entre los pensamientos, una iglesia en salida. Hoy tenemos que ir a la gente, a la cultura, no quedarnos en el despacho parroquial esperando que todos lleguen,
sino que el Papa dice, hay que ir a la gente, hay que ir al campo, hay que salir a la calle, hay que estar con la gente, una iglesia en salida. Y entonces, utilizando la figura del rebaño y del pastor, no se concibe un pastor que esté por aquí aparte y las ovejas por allá. ¿Qué se necesita? Que el pastor vaya, toque las ovejas, y los que han tenido la experiencia de estar en un rebaño saben que esos animalitos tienen un olor característico. Es, por ejemplo, un porquerizo, por aquí que es más común, las marraneras. Uno que está atendiendo las marraneras, seguro que si está ya con ellos, dándoles comida, aseándolos, tocándolos, cuando sale de la marranera y llega a la casa, le van a decir, usted huele a marrano. Así es, claro. Usted huele a marrano. Entonces, digamos, en ese ejemplo de las ovejas, un porquerizo, un marranero que no huele a marrano, no está metido allá. Entonces, así dice el Señor, el pastor debe oler a oveja, estar metido con las ovejas, acompañarlas en todo su momento, que huela a oveja. Más o menos eso es uno de los sentidos que dice el Papa Francisco. Y exactamente, ese pastor que huele a oveja, siente, ¿no? El sacerdote, el laico, el cristiano creyente, siente con la iglesia. Por consiguiente, debe estar empapado del espíritu, de la mentalidad, del espíritu de la iglesia, que nos orienta siempre a los caminos del bien. Sentir la iglesia es sentir los problemas, las dificultades que tiene hoy el hombre, porque la iglesia no está aparte de lo que vive el hombre de hoy. Miren, por ejemplo, la pandemia. La pandemia es un momento, un parar en el camino para decir, bueno, esto tiene que cambiar, esto tiene que seguir. Y la iglesia en este tiempo nos da unos mensajes muy claros, muy patentes, que expresan lo que ella está pensando, para que nosotros pensemos como ella. Mire, por ejemplo, hoy la iglesia nos hace pensar que debemos llevar una vida más sencilla, más austera, compartir más con los demás. Una iglesia que siente el mal del mundo, pero para entender y darnos una visión nueva de la vida. Hoy, con todo esto que está sucediendo, con todas estas dificultades, todos estos problemas, ¿cómo nos ha enseñado hoy la iglesia a pensar distinto sobre la vida, a amar la vida? No se trata de que nos pongan un tapabocas, sino que eso significa que tenemos que amar la vida, respetar la vida en el seno materno, en la vida común y al final de nuestra existencia. Hay que respetar la vida. Como la iglesia nos ha enseñado a ser solidarios. Tenemos que pensar en el mal de los demás. Y por último, la iglesia nos ha dado un ejemplo, un gran mensaje, que significa que uno ve el liderazgo que tiene hoy la iglesia y que todos participan de ese liderazgo, los que piensan con la iglesia. Necesitamos de todas maneras una vida espiritual. Me agrada esta posición y este mensaje que ustedes nos comparten y que comparte también el Papa Francisco, y es de que los sacerdotes interactúen más con el pueblo, con los creyentes, porque creo que es la posibilidad para que conozcan también todas esas inquietudes que como seres humanos también tenemos, y que muchas veces los creyentes vemos a los sacerdotes como las personas que están allá en la iglesia, pero que
generalmente no están ahí cuando tenemos como preguntas precisamente sobre la espiritualidad. Lastimosamente acá el tiempo pues es muy corto en pantalla, ya me están allí haciendo señas de que debemos ir redondeando pues como este tema, y yo quiero entonces que finalicemos con una invitación para que los jardineños vean este programa, pero también que nos envíen sus preguntas y sus reflexiones a través del canal comunitario y de las redes sociales, para que en este programa estemos interactuando, aprendiendo y reflexionando sobre la Iglesia Católica. Muy bien. Todos los días nacen cosas nuevas, la vida empieza todos los días y damos gracias a Dios que ha iniciado este programa en el canal, así como en otros medios, pero ahora en el canal. Un espacio de iglesia en salida, un espacio de abrir, estar dispuestos al diálogo, dispuestos a la reflexión, un espacio en el que todos vamos a sentirnos iglesia y en el que vamos también a opinar en la iglesia. Así que bienvenidos, estamos siempre dispuestos en el canal, en este espacio, para esta interacción con los televidentes y con toda la ciudadanía jardineña. Para terminar este primer programa, les recordamos que va a ser transmitido cada 15 días los jueves a las 6 de la tarde, para que todos estén listos a sintonizar este programa, lo escuchemos con mucho cuidado y todas esas inquietudes que ustedes van viendo, preguntas que van surgiendo, las pueden tener presentes para decirles cómo se pueden comunicar ustedes con nosotros para enriquecer cada día más el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Padre Jesús Antonio y Padre Norberto, por acompañarnos. Yo quiero recordarle a ustedes, televidentes, que nos siguen a esta hora a través de redes sociales o del canal comunitario, que más que un programa religioso, ese es un programa de reflexión. No está solo dirigido a los creyentes, sino también a personas que, incluso como yo, nos hacemos muchas preguntas sobre la fe católica y queremos conocer, indagar, profundizar un poco más en esas inquietudes que precisamente hoy en la modernidad tenemos sobre esta institución que, como nos decían los sacerdotes, es un mensaje y una invitación a conocer la voluntad de Dios. Y bueno, muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Sentir con la Iglesia, en el que estaremos hablando de un tema precisamente muy actual por este tiempo, que es la Cuaresma. Vamos a aprender qué es la Cuaresma y cómo vivirla en estos tiempos, digamos, de dificultad a nivel mundial.